tal, amigos? ¿Cómo están? Los saludo como es ya costumbre una vez más desde este tu canal de opinión ciudadana desde la clandestinidad. En esta ocasión tenemos un tema súper especial, pero también por primera ocasión en Desde la Clandestinidad tenemos una invitada. Habíamos querido reunirnos con ella con anterioridad, pero la agenda de repente no coincidía. Sin embargo, es muy especial esta ocasión porque comienza este segmento de invitados y qué mejor que empezarlo con una invitada súper especial. Les voy a dar un poquito de contexto en un momento, y esto va a colación de que, como sabemos, el mes de la historia de la mujer se celebra este mes de marzo, y esto es debido a que la ONU lo proclamó así en 1975, específicamente el 8 de marzo como el Día Internacional de los Derechos de la Mujer. Este Día Internacional se conmemora alrededor del mundo para hacer conciencia sobre la importancia de la mujer en la sociedad y en todos sus entornos y contextos. Por ello, el día de hoy tengo el privilegio de contar con la presencia de la licenciada Fátima López, abogada feminista, defensora de derechos humanos y coordinadora nacional de Abogadas Violeta, que es una ONG. ¿Cómo estás, Fátima? Hola, buenas tardes, gracias. Bienvenida. Fátima López Iturríos. Iturríos, ahí está, Iturríos. Dejamos que Fátima nos comparta un poquito de su perfil, qué es lo que hace realmente, cómo trabaja y cuál es el alcance que tiene en este tema de la mujer. Fátima, ¿nos compartes un poquito de qué es esta asociación Abogadas Violeta? Abogadas Violeta somos una organización que nos dedicamos a dar asesoría jurídica gratuita a mujeres sobre el tema de la violencia, ya sea psicológica, vicaria, de cualquier tipo de violencia que sufren las mujeres, y les damos el apoyo para que puedan tomar una decisión respecto a si deciden denunciar o no, y en su caso cuál es la vía más acertada para llevarlo a cabo. De acuerdísimo, pues importante, porque yo recuerdo, por ejemplo, que este es un tema que se le está dando mayor visibilidad en la actualidad. Recuerdo que, por ejemplo, en generaciones anteriores, pues era algo que totalmente no existía. No recuerdo que mi abuela tuviera una instancia a la cual acudir a ver estos temas. Entonces es bastante importante que el día de hoy haya ONGs e instancias que se dediquen a esto. Oye, Fátima, ¿en qué momento decides que vas a enfocar tu energía, todas tus pilas y atención a algo tan noble como justamente esto de defender los derechos de la mujer? ¿Qué es lo que te inspiró? Yo no creo que haya sido una inspiración que llegue del cielo mágicamente, que me levante y diga voy a disfrutar a las mujeres. No. Simplemente caí en cuenta de cuánta cantidad de privilegios había venido yo viviendo y cuántas formas de violencia desde la interseccionalidad me habían atravesado y no me había dado cuenta, ¿no? Cuando empezaba, me acuerdo que era asesora del regidor, del regidor que era en aquel momento vicepresidente del municipio, y me decían que yo era su novia. Nada que ver. Entonces, ¿cuántas formas de violencia no nos atraviesan y seguimos reproduciendo esos patrones misóginos, ¿no? Las mujeres no llegamos a los puestos porque sepamos, sino que somos las novias de, las hijas de, las esposas de, las hermanas de, las mamás de. Entonces, más que inspiración o que me iluminó estar aquí, simplemente el darme cuenta de si yo, con todo lo que he estudiado y lo que he podido reconocer, apenas estoy viendo la punta del iceberg, creo que parte de mi ética como persona o de mi camino de vida es también dar a conocer este conocimiento a otras personas, por ejemplo, trabajadoras del hogar, que en su vida se han imaginado toda la cantidad de hechos que les han quitado todo el tiempo. Entonces, más que inspiración es la oportunidad de dar a cambio o de dar algo, un poco de ti, de manera interesada. Súper bien, eso es cierto. La verdad es que ahora que mencionabas eso me vino a la mente un par de circunstancias o personas donde efectivamente no se creía en la mujer a partir de su calidad o su preparación, sino por un objeto y a partir de una apariencia, y que seguramente mujeres han escalado posiciones pues porque son las amigas o las preferidas o tal. Sí, es cierto, es muy común esta práctica. ¿Qué nos podrías compartir, Fátima, en este contexto sobre qué es el valor de la mujer en la sociedad? ¿Cuál es la importancia en sí de la mujer de repente en el día a día, en la cotidianidad? Y como dices, en una sociedad totalmente machista y patriarcal, pues olvidamos estos temas, ¿no? Entonces, ¿qué consideras tú que sea el valor de la mujer? Para empezar, no es el valor de la mujer. Creo que eso es muy importante que lo entendamos. No es la mujer, son las mujeres, porque somos muchas mujeres, así como lo son los hombres. No hay una sola manera de ser mujer. Las mujeres el día de hoy estamos buscando llegar a posiciones de poder, llegar a nuestra casa, formar nuestras familias. Seguimos queriendo obtener el derecho a seguir opinando, presidiendo, dirigiendo y sobre todo sabiéndonos plenas
autónomas, independientes y dueñas de nuestro propio cuerpo. De acuerdo, súper válido. Y yo a lo mejor en una de esas me diría segura, ¿no? Que te sientas también segura de poder ejercer todos estos derechos que tienes, ¿no? De repente ahorita los feminicidios en un país como México pues van lamentablemente a la alza, es más que evidente. Y en esta opinión, ¿qué crees que sea la causa principal de este cáncer que afecta a nuestra sociedad? Y de ser el caso, ¿qué acciones inmediatas recomendarías para de alguna manera mitigar este malestar generalizado en el país de los feminicidios? Por mucho tiempo hemos venido diciendo que la otra pandemia son los bebés. O sea, yo recuerdo que en una ponencia justo estaba hablando ante el INE de varias personas respecto de la importancia de atender la crisis como era, ¿no? Y en la pandemia, si tú llegabas a cualquier hospital o cualquier centro de salud y decías, ¿sabes qué? Tengo estos síntomas, inmediatamente te atendían. Tú no tenías miedo en si te iban o no a curar. Tú sabías que te iban a atender. Tú sabías que te iban a dar medicamento o que te iban a pedir aislamiento, pero sabes que te iban a tratar. Si no tenías la oxigenación adecuada o te estaba faltando algo. Si una mujer de 16 años llega a un centro de salud y pide la aplicación de la NOM 046 por violación, le van a preguntar que por qué lo hizo, que cómo estaba vestida, que si estaba tomada, que si cuánto llevaba, que si con quién salía, que por qué no llegó antes, que por qué no tomó un condón, por qué no tomó la pastilla. Te estoy diciendo que me des una situación de urgencia establecida en la ley. Las mujeres no tenemos absolutamente nada de respeto en cuanto a lo que significa nuestros derechos. Y cuando hablamos de este tema lo puse por la pandemia, porque también durante la pandemia nos dimos cuenta que la pandemia de la muerte contra las mujeres era muy grave. Yo revisaba, y si mal no me acuerdo, hasta, ¿qué sería? Mayo de 2021, terminando la pandemia, tenía un estimado de 120 millones de personas que habían fallecido por el tema del COVID. Durante 2020, 243 millones de mujeres habían sufrido violencia. En este encierro. Antes del encierro. ¿Qué le estoy queriendo decir? Que desde antes de la pandemia ya habíamos notado cómo aumentaba la violencia contra las mujeres. Son datos de ONU Mujeres, para si quieren cotejarlos. Y lo más importante es cómo es posible que teniendo al día 11 feminicidios diarios, ojo, son 11, pero detrás de cada feminicidio hay 100 feminicidios que no fueron tipificados de la manera adecuada, porque la mayoría van por homicidio culposo, homicidio doloso, y no entienden la diferenciación. Cuando hablamos de que fue por estrangulamiento, cuando hablamos que le destrozaron el rostro, evidentemente lo que se estaba buscando era la acción de un feminicidio. Y no podemos decir que fue en defensa, fue un feminicidio. Y el protocolo para feminicidio es muy importante que se aplique. Pero ¿qué pasa? La flojera, el tener que hacer las cosas bien, gana más que el hecho de hacerlo bien. Entiendo, entonces sí hubo efectivamente una alza en la violencia ahora con la pandemia, supongo también al estar ahí encerradas las personas y todo, pues hubo ahí alguna estadística que se incrementó, como estás diciendo, ¿cierto? No, durante la pandemia simplemente hubo un momento en que estaban sobresaturados los recursos. Las llamadas al 911 eran de enormes dimensiones, o sea, no hablamos de lo común, era demasiado. Desde la red atendimos casos sumamente trágicos. Recuerdo mucho el caso de una persona que nos escribió vía Facebook y nos decía que no podía llamar al 911 porque estaba escondida porque su marido la quería matar y tenía dos hijos. Entonces te das cuenta cómo ya las instituciones son insuficientes para poder atender este tipo de violencias, porque tendría que haber otros mecanismos, no solamente la llamada 911. Y no se pusieron a pensar en este caso de esta víctima, qué iba a hacer, ¿no? Y ahora me pongo a pensar en las mujeres con discapacidad auditiva, estatria, cómo se comunican mediante lenguajes mexicanas ante una situación de gravedad, ¿no? Porque asumimos que su cuidador o que su cuidadora no va a ser violenta y nos vamos con que son violentadas, son violadas, son lastimadas y no tienen a quién llamar o cómo llamar. Es un tema muy grave. Cierto, todavía dentro de ello hay sectores todavía más vulnerables a partir de capacidades que impiden una comunicación óptima, tiene razón. Caray, esos son esos temas que por eso invitar a la licenciada Fátima, porque son cosas que en el día a día
y yo al menos a título personal en la cotidianidad no vemos o no tenemos presentes, pero que sí efectivamente son importantes. Oye, licenciada Fátima, ¿cómo ves esto? ¿Cómo podemos vencer a esta cultura tan arraigada del patriarcado y en esta cultura tradicionalmente machista que impera, sobre todo en la comunidad hispana? Y digo la comunidad hispana porque tú también estás muy al pendiente de estos temas en Estados Unidos, todo esto, y pues esto no ve fronteras, ¿estás de acuerdo? Este es un tema que no ve fronteras, y el hispano, el latino, históricamente tiende a vivir este machismo generalizado. ¿Dónde habríamos que empezar para comenzar a resolver esto? ¿En la educación desde los chavitos? ¿Cuál es tu mejor opinión en este tema? Es una pregunta muy difícil de contestar y no es la primera vez que me la hacen. Para empezar, cargar nuevamente toda la situación de modificación de un sistema capitalista violento y agresivo contra las mujeres en manos de las propias mujeres, diciendo que desde el hogar se educa y que desde el hogar tenemos que resolverlo, es como asesinar la propia fuente de lo que estamos diciendo que es la víctima. O sea, no podemos seguir esperando que las mujeres estemos a cargo de esto. Creo que tendríamos que empezar a platicar de masculinidades positivas. O sea, me sorprende mucho porque veo que hay podcasts y que hay personas, influencers, que dicen que los hombres no tienen reuniones entre hombres. Y hace poco me decía una persona, es que ustedes tienen la palabra sororidad, y volteé y le digo, tú tienes la palabra fraternidad, que se creó por cientos de años de frater hermano, y nunca se pusieron a pensar que el hombre como neutro masculino poderoso era lo único que se concebía. Entonces, desde sus masculinidades deberán de replantearse cómo desde ustedes pueden empezar a dejar de ser tan agresivos, tan violentos, de juzgar, de poner estereotipos por todo y por encima de todo. Creo que si los hombres hicieran ese trabajo interno de decir, ¿sabes qué? Yo también me siento triste. O ¿sabes qué? Yo no quiero ser proveedor. Yo no te quiero mantener, porque a mí me encanta quedarme cuidando a los hijos y que no se sintieran lastimados por sus propios congéneres, porque no somos nosotras. Son hombres entre hombres, así como los hombres se matan entre ellos mismos por la competencia del poder, del crimen organizado, del territorio, de cómo colonizar. También deberían empezar a preocuparse por cómo hablar y tener mejores relaciones entre ustedes, viendo todo lo que sí podemos contribuir juntos y no separados. Claro, voy a hacer un paréntesis aquí porque mencionaste algo sumamente importante y algo que todos los que nos están viendo y que ya son seguidores de este canal saben que es un tema que yo le doy muchísima prioridad y muchísima proyección y muchísima visibilidad, que es la salud mental. Definitivamente vemos cómo la salud mental sí, obviamente afecta el no tratar nuestros temas en este sentido, y tú, que eres un especialista en el tema, lo traes a la mesa porque yo siempre he considerado que sí hay que tratar los temas de la salud mental que venimos cargando incluso generacionalmente, ¿no? Y ahorita lo estás mencionando, qué importante es eso. Entonces tú asocias ese tema, tú consideras que si las personas individualmente atendieran su salud emocional y mental, de alguna manera se verían disminuidos el tanto índice de violencia contra la mujer. No lo puedo asegurar porque, híjole, quiero que no se confunda lo que estamos hablando. Entiendo la trascendencia de la salud emocional y mental, esta parte de mi ser, o sea, y yo voy a terapia y yo voy al psiquiatra y yo voy a mi grupo y yo me atiendo, pero yo sé, y se los digo con toda la humildad posible, no es yo sola o tú solo o nosotros yendo a terapia, es como el sistema está preparado para que sigamos repitiendo el patrón. Tan es así que nos damos cuenta que constantemente en televisión, que vamos a ver a una mujer semidesnuda vendiendo cervezas, vendiendo lujos, vendiendo teléfonos, siempre nos están vendiendo como si la pornografía fuera parte esencial de nuestra vida. Es lo que llamamos la cultura de la violación, y a través de ella hemos sobrecargado las expectativas de lo que tiene que ser la mujer, ¿no? Cabello largo, estética, visión, percepción, y el hombre, ¿qué le pedimos del hombre? Feo, fuerte y formal. O sea, no hay lógica en la exigencia de la belleza femenina de la belleza masculina. Mira, coincido, incluso una de las preguntas que tenía como parte de esta reunión iba de alguna manera enfocada a ello, y es, como sabes, somos seres en constante evolución y no siempre es para un crecimiento intelectual, ¿no? Energético, para una trascendencia en el tema más humano. Hoy por hoy vemos amplios segmentos de la población
que se van totalmente por la vía fácil y se ve a niños que aspiran a ser sicarios. Esto es una realidad, hay estudios de ello, hubo un estudio en Michoacán muy interesante. Pero también por otra parte tenemos la venta de contenido en plataformas como OnlyFans, que creo que eso de alguna manera empata de cierta manera con lo que te estabas diciendo ahorita, ¿no? Con esa, es como hemos evolucionado y en eso se ha convertido. ¿Cómo crees que esto afecta el papel de la mujer en las siguientes generaciones? El papel de las mujeres se verá afectado por esas acciones porque, a ver, lo pones tan claro. Creo que todos vimos las imágenes o bueno, no sé si todos, pero hay un video que estuvo circulando en redes sociales donde se veía 2 niños jugando a ser sicarios y jugando a entrar a la plaza. Y también hemos visto reproducir el video de la niña que traía el disfraz de recién operada. La niña que le llaman buchona, ¿no? Claro. Mal dicho, porque no tiene nada que ver, pero si estamos entendiendo que la cultura que tenemos actualmente es la rápida, que lo obtenemos todo o sea, seamos honestos, ¿por qué hay tanta aumento de influencers en redes sociales? Porque descubrieron que de la manera rápida de un nombre y de dinero fácil. Y no tienes que estudiar, ni preocuparte por lo que va a pasar, ni pensar en el otro y ser egoísta, y está bien. Pero al no darnos cuenta de nuestro papel desde este lugar y cómo reproducimos tantos factores de violencia, lo que nos espera a futuro es que sigamos reproduciendo la cultura de la violación. Completamente, y esto se ve todos los días porque efectivamente se cosifica y se vuelve un tema hasta comercial. Yo entiendo la parte de la expresión artística, pero bueno, en fin, no es el enfoque general. Culturalmente sí nos falta muchísimo, creo yo. Oye, licenciada, pues digo, no todo puede ser malo, ¿no? De repente vemos que hay países desarrollados donde la figura de la mujer, cierto es que tiene una influencia un poquito más positiva en la sociedad, mujeres en el poder. Tenemos a Angela Merkel, por ejemplo, que hizo historia en Alemania recientemente con sus políticas progresistas. En Estados Unidos tenemos a Kamala Harris también, que bastante bien ahí como vicepresidente y que posiblemente sea contendiente a la próxima elección presidencial por medio del Partido Demócrata para suceder a Joe Biden. ¿Qué tan lejos estamos aquí nosotros en México de tener una mujer que tenga una posición de poder real? Y me refiero a real para que no sea designada por cuotas de género que conocemos y que a mí en lo personal pues no me checan mucho. Y a partir de esto, ¿qué opinas también de las cuotas de género? En México probablemente tengamos una presidenta. Esperemos que sí llegue una mujer presidenta. La verdad que necesitamos la representación, porque ahora contesto tu pregunta de las cuotas de género. Es muy sencillo. Se ha malinterpretado lo que es representación y representatividad. Representatividad es la oportunidad que yo tengo de votar por la persona que considero que va con mis valores y que su plan de trabajo o de gobierno me gusta. Entonces yo voto por esa figura porque me representa y me da representatividad. La representación es el poder ver a una figura femenina o masculina o de la diversidad o indígena o con discapacidad en algún puesto de poder y saber que hay oportunidad para que más mujeres en esas situaciones, una mujer afro, una mujer con discapacidad o el que tiene discapacidad, puedan llegar y darles la importancia de que el mundo se entere de que las mujeres ya llegamos a los espacios. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque si yo les preguntara a ti, a todos los televidores, no tengo problemas con eso, estudio mucho mi tema. Si me dijeran, ¿cuántos hombres en el poder se encuentran que ustedes los representan completamente desde la representatividad? Ustedes digan, yo realmente voté por Andrés Manuel porque creía en lo que me decía y hoy me defraudó, pero yo creí porque lo compré la figura. Y les voy a descubrir que vamos a ver no uno, muchísimos hombres que los representaron porque tienen ejemplos buenos y malos de hombres en el poder. Corruptos, puercos, mal hechos y bien hechos. Pero de mujeres no hay ejemplos. O sea, es triste, pero el saber que al día de hoy, 2022, apenas hay 15 gobernadoras, cuando en México ha habido más de 344 hombres gobernadores, y decimos, no, las cuotas son muy exageradas. No, espérense, tienen años y años gobernando. O sea, apenas es la primera vez en México en la historia, es un momento histórico donde hay mujeres gobernando. O sea,
Y de verdad, no las hemos dejado que se equivoquen, que hagan de todo lo que han hecho los hombres, ¿no? Porque lo pongo muy claro, hubo un gobernador que hablaba de traficar con menores de 12 años al poder. El gober precioso, ¿no? Y pareciera que pasó en blanco, pero no se equivoque una mujer, porque entonces no solamente no se merece volver a casar, ella mató gente, líder sindical, es la peor de todas. Y nos la acabamos. Y estamos hablando que el delito de trata de menores y cómo se llevó, y que incluso una reportera de la talla de Lidia Cacho tenga que vivir fuera del país, España, sí es. porque la trata y la agresión y la violencia que generan los hombres es tan recalcitrante contra nosotras, y que digan que ya llegamos, no es cierto. No hemos llegado, no nos han dejado cometer errores, no nos han dejado embarrarnos, ser corruptos, no nos han dejado. Y en las que llegan, pareciera que les ponen una lupa donde si se equivoca está mal, o sea, está mal en todo. Y ejemplo, Ciudad de México, todo lo que hace la jefa de gobierno está mal hecho. Volteemos a Sonora, volteemos a ver a Baja California, donde volteemos a ver, donde hay una mujer gobernando, pareciera que la lupa se pone más grande. Y todas las propiedades que sabemos de los demás gobernadores pasan de largo. Oye, tocas un tema súper importante para aquellos que, bueno, a mí me encanta hablar de estos temas, podría pasarme horas y por eso creo que está este canal dedicado a ustedes. Mencionas un caso del gober del pueblo, el gober precioso, que caray, o sea, lo malo yo creo, y esto es una opinión personal, es que el mexicano tiene muy poquita memoria, o sea, somos de verdad, tenemos una memoria muy cortita, y se nos olvida que este gobernador se fue impune, y digo se fue porque ya ni siquiera está, se fue impune. Y me viene a la mente ahora que mencionas eso, el caso de una persona que yo admiro mucho, que es Rosario Robles, que fue una persona que estuvo en una posición de poder importante y que fue el archivo expiatorio de una conspiración, y ella acabó en la cárcel cuando realmente tal vez ni siquiera era el caso, y donde se comprobó a lo largo del proceso que finalmente Rosario ya está fuera de prisión, pero que se le pusieron trabas en el contexto legal para mantenerla encarcelada. Entonces creo que eso de alguna manera tiene mucho que ver con lo que dices. En esta sociedad machista nos olvidamos y perdonamos a este tipo que efectivamente tenía una red ahí de corrupción de menores, y castigamos a una mujer que pues siempre hizo su trabajo como le correspondía, como Rosario Robles, ¿no? Es esto común aquí. El tema de Rosario Robles es un tema que yo pongo siempre en mis clases, y lo pongo con ejemplo de Emilio Lozoya. ¿Cómo es posible que Emilio Lozoya haya estado en su casa y haya estado comiendo en los mejores restaurantes de Polanco, mientras Rosario Robles haya estado en una cárcel Santa Marta Catitla, que además está hacinada, donde hay hasta 20 mujeres en un cuarto de 2 metros por 4 metros? O sea, es posible que al día de hoy no nos caiga el 20 o no queramos ver las diferencias entre ser hombre y mujer en nuestro país. Sí, caray, ese es un tema que, bueno, y como podríamos seguir hablando de esa desigualdad que existe. Y Rosario Robles ahora, bueno, porque mis amigos en Twitter ahí saben que estuve mencionando justamente eso, que decía, oye, no es posible que Lozoya efectivamente esté comiendo ahí en los Campos Elíseos, y Rosario no la pueda ni visitar su hija, ¿no? De verdad, una cosa lamentable. Y ahora vemos en redes sociales a una Rosario, donde incluso les voy a dar este tema, chéquenlo, ahí sigan a Rosario, interesante su cuenta. Justo esta semana ella estaba no defendiendo, pero sí diciendo, oigan, yo tuve diferencias con Loret de Mola, por ejemplo, pero pues también denle chance, ¿no? O sea, incluso ella, a partir de haber vivido esa experiencia, no tiene un resentimiento como tal, y es una persona con una energía increíble que aprendió a soltar, ¿no? A pesar de que fue víctima del sistema machista. Mira, no tengo el rastro específico de los comentarios o de cómo lo ha pasado, pero sí sé de la desigualdad, y sí sé, porque también pasó con el Bester. Ojo, no quiero decir que esté defendiendo a las mujeres, o sea, o defendiéndolas de su corrupción, haya o no haya sido, eso lo dejo de lado. Solamente quiero demostrar que en el caso de el Bester, el enamorarse de un hombre más joven fue un tema, Claro. Casarse fue lo peor. Pero yo volteo a ver y me voy a cualquier lugar, Jalisco, México, Monterrey, a cualquier clase, y voy a ver hombres de 60, 80 años con niñas de 20, 15, 30, 20 años. Y es aceptado. Y es social y moralmente aceptado. O sea, Shakira lo dijo, yo valgo por 12, 22. O sea, qué fuerte es que no nos demos cuenta de cómo consumimos y cómo la cultura de que la juventud es la que tiene que prevalecer, y de que la mujer tiene que ser joven para que valga, y que en el caso específicamente de Rosario y de Elba, no pueden ser mujeres políticas porque hay que acabarlas.
Sí, hay que crucificarlas, ¿no? Ahora que mencionas eso, me viene a la mente algo. Tú viajas mucho dando conferencias, siempre andas por ahí viajando, aquí en México, en otros países. Eh, ¿Cómo ves a la mujer? Hagamos esto en dos partes, en una a nivel global, en los países que visitas, pero la que también me importa muchísimo es cómo ves a la mujer en México, porque tú estás mucho en contacto con ellas, o sea, a diferencia de la mayoría de personas que ahorita agarran el canal, se meten a YouTube, se meten a un podcast, pero no están todo el día viendo las necesidades de la mujer en México. ¿Cómo ves tú, primero a global y luego en México a la mujer? Las mujeres. A las mujeres, perdón, hay que aprender de eso. Es difícil porque puedo platicarte de Latinoamérica, que tiene situaciones sumamente diferentes, ¿no? Por ejemplo, la violencia política no es establecida en Colombia. La violencia política contra las mujeres en razón de género. Y el caso de de Francia Márquez y de Petro en las elecciones pasadas, pues a Francia se le llamó gorila, se le llamó sirvienta, cosa que en realidad sí fue sirvienta, pero ella lo dijo con orgullo, no tiene nada de malo. Vicepresidenta de Colombia. Actual vicepresidente de Colombia. Y la violencia que vivieron es extremada, o sea, ella tuvo que huir 3 veces porque intentaron asesinarla, y el día de las elecciones no pudo votar en Bogotá porque estaba amenazada de muerte, tuvo que ir a quedar en su región del Cauca para poder permanecer con vida, y fue la región más votada por una mujer, la región del Cauca. En El Salvador, pues bueno, ya sabemos cómo es las leyes en El Salvador respecto del derecho a decidir de las mujeres, que es sumamente violenta, las mantienen en un lugar de extremo violencia. Sí, ahorita pareciera cacería de brujas, es que es Mara, para que lo vean en la cárcel con esta nueva ley. Entonces, la mujer en Latinoamérica está resistiendo, está tratando de abrirse camino, está empujando todos los días los feminicidios. El caso de Ecuador que nos marcó, que bueno, lo pongo brevemente, es el caso de María Belén. Ella acudió a visitar a su esposo en la Escuela Nacional de la Policía de Seguridad Pública de su país, y ya no salió María Belén. Ella fue víctima de feminicidio dentro de las instalaciones de la Escuela Nacional de Seguridad Pública en Ecuador. O sea, ya ni siquiera en el espacio que debería ser seguro estamos seguras. Oye, Fátima, eso me viene a la mente, fíjate, porque caray, qué lamentable que la mujer no se siente segura. Me mencionas este caso específicamente de Ecuador, pero no nos olvidemos, insisto, ese es uno de los defectos de nosotros como mexicanos. No nos olvidemos que aquí en Casa Jalisco una mujer acudió, Vanessa, a pedir auxilio a los escoltas que estaban ahí al acceso de Casa Jalisco. No solo fue ignorada, sino que ahí, en las puertas de Casa Jalisco, donde despacha el gobernador, fue victimada y asesinada. O sea, si una mujer no se siente segura en la entrada de la casa del gobernador, pues entonces, caray, ya no sé de qué va esto, ¿no? El caso de Vanessa Gaitán sigue haciendo muchísimo ruido en nuestro estado, y no solamente el de Vanessa, el de Liliana y Alondra, por ejemplo, víctimas de feminicidio en la propia fiscalía. ¿Cómo es posible que alguien entrara con un arma y que detonara 2 balazos en una fiscalía? O sea, ¿dónde está el retén? ¿Dónde está la policía? ¿Dónde está la seguridad? Casos como ese tenemos mucho, el de Sandra Paola, que fue víctima de violencia extrema y que casi fallece por feminicidio también. O sea, no estamos seguros. Lo que me lleva justo a la siguiente pregunta, ¿no? Te iba a preguntar, ¿las ves a las mujeres con miedo? ¿Las ves de repente con esperanza? ¿Hay hartazgo? Y creo que esto lo resumiría en, ¿son felices las mujeres en el presente? No puedo hablar porque, vamos, las mujeres no sé si somos felices o no. Yo trato de ser feliz todos los días, pero pues hablar de la generalidad es muy difícil. ¿Qué sí te puedo decir? Que vamos a marchar el 8 de marzo con todas las fuerzas, como siempre. Vamos a salir a tomar las calles y vamos a hacer lo que tengamos que hacer para demostrar que estamos haciendo un acto político de resistencia y de ayuda, porque pareciera que el gobierno se le ha olvidado la importancia que tiene y cómo impacta en la vida de las personas cuando no se cumple con las políticas públicas. Claro. O sea, la falta, me encanta porque pareciera que cada informe de gobierno gastamos millones y millones y millones, pero ¿en qué? O sea, yo no veo que haya más juzgados, yo no veo que haya más ministerios públicos, yo no veo que haya más espacios, o sea, no los hay. Entonces tendría que legislarse, ¿no? Porque al final no hay leyes como tal, no hay un aparato judicial, no hay un contexto de leyes que proteja como tal a la mujer. Entonces estamos todavía en pañales en ese tema.
si hay legislación, yo no soy punitivista, yo estoy en contra de la creación de leyes punitivas porque lejos de generar que haya un estado de derecho, que haya una forma social de colectivizarnos y de vivir, más bien es clasista, es racista, es discriminatoria, porque vamos a ver que la están haciendo las personas que no pueden pagar un abogado o una abogada. Desde ahí siempre lo voy a ver. Totalmente de acuerdo, hay muchos casos de esos y caray, ese sería ya otro tema que tendríamos que tratar y hay mucha tela de donde cortar. Oye, licenciada Fátima, de repente la mujer puede ser enemiga de la mujer. Las mujeres podemos ser enemigas de nosotras mismas, claro que sí, como los hombres, o sea, no tendría por qué haber, o sea, el que digamos sororidad y hermanas no quiere decir que no nos peleemos, no quiere decir, ahora, si te vas al hecho de que siempre dicen, la peor enemiga de una mujer es otra mujer, yo no lo creo. ¿Por qué no lo creo? Sí es cierto que probablemente existan mujeres que vayan a hablar mal de uno o que me vayan a hacer daño, pero también es cierto que esas mujeres crecieron bajo condiciones que les hicieron creer que esa era la única forma de relacionarse. Y si entendemos esa parte y empatizamos con su sufrimiento y cómo su mamá y su bisabuela vivieron esa forma de relacionarse, entonces es más fácil de que empaticemos con ellas y entender que no existamos las peores enemigas, simplemente tenemos mal el enfoque. Correcto, y eso, híjole, es un tema que de verdad me gustaría guardar para otra ocasión porque es una situación generacional que venimos atravesando, ciertamente. Oye, licenciada, ¿qué, esto va a cambiar un poquito porque ahí ya voy a involucrar a nosotros los hombres, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? ¿En qué lugar está el hombre en relación con la mujer? ¿Cuál es el lugar idóneo, ideal, vamos, de un hombre en relación con las mujeres? Desconozco cuál sería el lugar ideal, porque no sé si es una relación amorosa, de amistad o laboral, o sea, tendremos que analizar desde qué categoría vamos a hablar, porque hablar por hablar se me hace hasta muy sagaz, ¿no? Muy audaz, Sí, por no decir tonto. ¿no? Sí, claro. Ok, cierto es, hay que definir eso. Y ya por último, licenciada, sé que tu tiempo es súper valioso. ¿Qué mensaje quisieras compartirle a las niñas del presente, que serán ciertamente las mujeres del futuro, que nos estarán viendo seguramente por aquí, estará alguien compartiendo este video y que ven a alguien con toda la experiencia y con toda la energía como tú, en un tema tan complejo, pero tan interesante y en el cual nos falta mucho? ¿Cuál sería tu mensaje? Pues, bueno, no solamente porque es el 8 de marzo, pero es muy importante que lo tengan en cuenta. A veces no nos queda más manera de resistencia que marchar. Porque ya hicimos todo, ya denunciamos, ya nos quejamos y, como decimos completamente, ¿no? Nos sembraron el miedo y nos crecieron alas. Hemos aprendido a caminar juntas, a abrazarnos, a llorar juntas. Hemos aprendido que la de al lado es amiga y no enemiga. Hemos conversado de diferentes maneras sobre cómo queremos llegar al poder y cómo queremos estar en el poder. Creo que lo más importante es que ahora que tienen la oportunidad de ver este video, se den cuenta de dónde quieren llegar y qué están haciendo para llegar a ese lugar y desde qué lado. Desde el lado de la violencia nunca la hemos salido. Cierto es, de verdad un mensaje interesante que habrá que analizar y yo creo que es generalizado, no solo la mujer, sino también los hombres debemos de asumir una responsabilidad consciente de este tema y trabajar cada quien desde su propia trinchera. Quiero agradecer el día de hoy a la licenciada Fátima López el tiempo que se dio de recibirnos, estaremos muy al pendiente. Licenciada, ¿tienes una red social donde quieras que te sigan, donde das más información de tus actividades y todo esto? ¿Nos la quieres compartir? Estoy en Instagram como Fátima López Fem y en Twitter también. Está buenísimo. Ahí podrán ver las actividades que desarrolla, el foro y todo este tema. De verdad, síganla. De verdad es una institución en el tema. Y para todas aquellas personas también es mucho el propósito de este video también para aquellas personas que padecen este tema, esta violencia, pues que sepan una instancia a la que pueden acudir para que se les escuche, se les asesore y para que se les canalice oportunamente. Pues te agradezco mucho, licenciada, el día de hoy y espero que no sea la última, es la primera que espero sea de muchas que nos acompañes, aunque sea a la distancia, porque eres una experta en el tema
y hay que seguir cubriendo esto porque es importante. Hay que darle, de alguna manera, como decía, desde nuestra propia trinchera, tratar de frenar esto en la medida de las posibilidades, ¿no? Excelente, muchísimas gracias. Gracias a todos, nos vemos como siempre, ya saben, la próxima semana desde la clandestinidad. Saludos.